Muy bien, buenas noches. Bueno, el tema es, como dijimos, el bautismo. Es un tema bastante conocido, digamos, y seguramente muy escudriñado por cada uno de nosotros. Lo que sí estaba pensando, digamos, cuando preparaba, quizás en lo que es en la carpeta está bastante explícito y está muy bien explicado, digamos, contundente. No hace falta agregar demasiado. Pero sí lo que me interesó, digamos, en un sentido de decir el bautismo, y muchas veces hay otros tipos de bautismos que podemos llegar a escuchar. A veces se escucha un bautismo de vuelo, que no tiene nada que ver al bautismo de aguas, que vamos a ver, pero también hay un bautismo de fuego, también hay bautismo de otros tipos que se hacen, pero todo lleva a digamos, a un común denominador. El común denominador es que es empezar algo nuevo. Ahí pasó el tren. Es, digamos, empezar algo nuevo en nuestra vida, es comenzar algo nuevo, algo distinto, ¿no? Eso implica en sí el bautismo, ¿no? Y también los otros bautismos que quizás mencionamos no tienen mucho que ver, pero, digamos, venía a razón. Y también estuve viendo que, por ejemplo, hay otras denominaciones, otras sectas que practican el bautismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová practican el bautismo, pero por aspersión. Y también por inmersión. El catolicismo lo hace por aspersión, quizás el que más conocemos. El protestante también lo practica por aspersión y en muy pocos casos por inmersión. Pero ahora, actualmente, aquí en nuestra iglesia protestante, en la plaza, lo practican como hacen los católicos, por aspersión. Los mormones también lo practican por inmersión, pero también los mormones lo que tienen, lo hacen con la condición de la salvación. Si no sos bautizado, no sos salvo. Y, por ejemplo, los judíos, hay varios sectores de judíos, digamos, entre ellos. Hay uno que se menciona mucho en la palabra de Dios, la ciudad de Qumran, no sé si está muy bien traducido o sea dicho, pero esta ciudad está a unos 35 kilómetros de Jerusalén. Estos judíos, estos eran los esenios, que se llamaban. Ellos practicaban el tipo de bautismo por inmersión, pero ellos lo hacían con el sentido de purificación. Ellos hacían unas piletas que tenían una entrada, una escalera, y a la otra punta de la pileta, otra salida, donde entraban, se sumergían y salían, con el sentido de que cuando entraban por ese lado no podían volver a salir por ese mismo lado. Entonces salían por el otro lado, digamos, diciendo que eran santos y santificados, y ya habían sido purificados con ese concepto, ¿no? Y después están los judíos prosélitos, que también practicaban este tipo de bautismos. Eran en la declaración de a partir de ese momento abandonaban su vida anterior. Mientras tanto, el bautismo lo practicaban diciendo, bueno, hasta acá yo vivía así y de ahora en más quiero vivir diferente, ¿no? Y saben que también averigué un poquito, decía que estos escénicos era como una secta, digamos, muy particular, donde ellos eran solamente 120, 150 personas, donde vivían muy cerquita de Jerusalén y
tenían unos piletones grandes, digamos, su mayor interés era el ser purificado. Ellos querían ser limpios. Por eso hacían de esto casi como un culto a la purificación. Y ellos tenían 16 piletas, en las cuales solamente 6 usaban para tomar agua. Las otras eran para hacer los bautismos de purificación. Y esto se descubrió hace no mucho tiempo, en 1960, más o menos, en las ruinas, donde se descubrió todas estas piletones y todas estas, en esta zona cerca de Jerusalén. Pero bueno, esto es en mención quizás, digamos, para poner algo distinto, pero hoy lo que nosotros vamos a ver es algo que el Señor mismo, en su palabra, nos manda a cumplir como un mandato, ¿no? De ser bautizados. Y lo que tiene que ver mucho en esto, y a raíz de todos los pasos que hemos visto en esta escuela bíblica, lo que nos une en todo este hilo es nuestro testimonio, ¿no? Y realmente que eso es lo que también implica en nuestro bautismo. Y yo recordaba cuando en 1987 yo me bauticé, antes se hacían en las conferencias solamente, y yo me acuerdo que yo quería bautizarme era por el sentido de poder servir a Dios, ¿no? Con el objetivo de poder colaborar en la escuela dominical, de ser un maestro, de ser colaborador en la escuela dominical. Y si no estábamos bautizados, en ese tiempo no podíamos hacerlo. Hoy a veces es un poco distinto, ¿no? Y yo pensaba en esto también. A veces, aunque no estemos bautizados, hoy día tenemos la posibilidad de colaborar con algunas cosas en la iglesia. No digo que esté bien, no digo que esté mal. Pero a veces lo que cometemos errores es a veces a poner a gente en lugares que no tienen que estar para darles una ocupación y que quizás tendríamos que esperar un tiempo para ver a esa persona cómo está. A veces queremos que salvarlos por darle una ocupación y eso no está muy bien. Pero antes era así, teníamos que estar bautizados para poder hacer algo para el Señor dentro de la iglesia, ¿no? Sí o sí. Y yo me acuerdo que el deseo en mi corazón era ese, poder bautizarme para poder ser más útil para Dios. Y si vamos a Mateo, capítulo 28, lo que se llama el pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, versículo, vamos a leer del 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Unos tremendos versículos y hermosos versículos, porque nos habla un montón de cosas estos versículos. Y este es el mandato que Dios nos dejó a cada uno de sus hijos. Cuando Él dice de esta gran comisión, como tenemos muchos de los títulos en nuestra Biblia, ¿no? Nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios. Empieza la hoja en la carpeta que ya todos tienen abierta, que dice que hay 3 cosas, ¿no? Su autoridad, versículo 18, cuando Él habla dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué importante es reconocer la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios en todo, en toda nuestra vida, en todo nuestro quehacer,
en todas nuestras relaciones. Dios es el que tiene potestad. Su mandato, versículo 19 al 20, id y haced discípulos, ¿no? Su promesa, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ahí podemos completar las 4 cosas que tenemos que hacer. Dice, observemos que el mandato de Jesús, en el 28, del 19 al 20, presenta 4 deberes. ¿Cuáles son? Muy sencillo, ¿no? Id, haced, bautizándolos, y también que guardemos y enseñemos las cosas de Dios. Quizás 4 o casi 5, ¿no? Pero bueno, 4 cosas que tenemos que hacer. Id, haced, bautizándolos y guardemos su palabra. Dice a continuación diferentes historias de los primeros cristianos que tomaron una decisión muy importante en sus vidas. ¿Cuál? Dice, ¿no? Y si nos repartíamos a lo que es ese principio de la iglesia, ¿no? Cuán difícil también habrá sido para los primeros cristianos identificarse como cristianos, porque en aquel momento eran muertos por ser solamente seguidores de Jesús, por ser y decir que seguían al Mesías, aquel que se llamaba el Mesías, pero que muchos dudaban que era. Entonces aparecían los romanos, el ejército, y los mataban, los torturaban, jugaban con ellos. El enfoque y el entorno era tan diferente a hoy. Hoy es mucho más sencillo. Hoy nadie, más en nuestro país, nadie te va a decir nada por ser cristiano. Quizás podemos tener ciertos inconvenientes, pero no va a ser al nivel de lo que tenían los primeros cristianos. Y ahí hay unas palabras muy interesantes. Que hicieron los 3.000 que el día de Pentecostés recibieron la palabra del Señor. En la segunda dice, creyeron en el Evangelio. Si vamos a Hechos, son versículos realmente muy conocidos. Así que podemos ir a Hechos 2:41. Dice el versículo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así los que recibieron, primero recibieron. El segundo parte dice que creyeron en el Evangelio. Creer en el Evangelio. El tercer punto sería como que cuando cuenta ahí la historia en Hechos 8:36, que hizo hacer el eunuco cuando Felipe le preguntó. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Primero había recibido la palabra, él había creído en la palabra de Dios, entonces no había nada que le impedía ser bautizado. Y después vamos a seguir yendo en las otras hojas que están un poquito más adelante, hay otros conceptos de esto. ¿Qué hizo Saulo al ser convertido? De recibir la vista de Ananías, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Que hizo Lidia también otro ejemplo en la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasad, y os obligó a quedarnos. Ella también lo que hizo fue, de haber escuchado la palabra de Dios, ella creyó en la palabra de Dios y abrió su corazón. Esos son como los pasos fundamentales que tenemos que tener. Y ahí abajo está bien resumido. Primero, recibieron su palabra. Segundo lugar, creyeron el Evangelio del reino de Dios. Se convirtieron oyendo la palabra de Dios.
Y dando vuelta a la hoja, dice: Cristo ordenó que los que hicieran sus discípulos fueran bautizados. Los creyentes del primer siglo todos obedecieron este mandato del Señor. Y esto decíamos hoy algo al principio, ¿no? ¿Cuán difícil habrá sido para estos cristianos primeros identificarse? Y como dijimos hoy al comenzar, las historias que también tenían otros pueblos, los judíos mismos, con respecto al bautismo. Pero ellos querían identificarse con Jesús, de ser un discípulo de Jesús. Y Dios había mandado esto, que Él les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso también nosotros nos bautizamos, porque es un mandato de Dios. Es algo que Dios nos pide en condición, pero es algo más allá de ser sumergido en una pileta y mojarnos. Es un compromiso que tomamos delante de Dios, que vamos a serle fieles y obedientes y a seguir sus caminos. Pero también es un testimonio a las personas que nos están mirando y decirles que, bueno, yo hasta aquí quizás me equivoqué en muchas cosas, pero hoy quiero tomar una responsabilidad y vivir diferente. Y quiero, de acá en adelante, identificarme como un hijo de Dios ante los miembros de la iglesia, ante muchos de los que me ven, y decir que yo quiero seguir a Cristo. Y eso es un poco el bautismo en sí, ¿no? Una identificación como hijos de Dios para seguirle, para seguir sus caminos. Y a veces cuando algunos de los chicos, cuando vienen y hacemos el pequeño curso de bautismo, uno siempre, la primera pregunta quizás que le hace es: ¿por qué querés bautizarte? ¿No? Obviamente cada uno que viene ya tiene más o menos en claro el porqué, pero también hay que explicarle la responsabilidad que tiene eso, más allá, ¿no? Y todos nosotros sabemos lo que implica, y a veces es como me pasó a mí también en el principio, que yo quería ser bautizado para servir a Dios de una forma más, digamos, comprometida, ¿no? Y como dice el cuadrito siguiente, concluimos que el bautismo cristiano es para creyentes solamente. Vieron que hay un montón de versículos, hay varios versículos que hablan de esto. No hay en la Escritura un solo caso de bautismo de niños o de personas que no hubiesen dado previamente evidencias de fe personal en el Señor Jesús. Esto es lo que Dios mandó. Cuando fueron bautizados todas las personas, que hemos leído algunos, fue porque primero escucharon y recibieron la palabra de Dios, porque en segundo lugar creyeron y necesitaban cambiar su corazón, porque fueron y arreglaron las cuentas con Dios, porque tuvieron la mente necesaria para entender que necesitaban un cambio, necesitaban un Salvador. Por eso no hay bautismo de niños, porque el niño no tiene conciencia de lo que está haciendo. El niño no sabe lo que le están haciendo. Y yo veía a veces, he estado en un par de bautismos, no hace mucho tiempo, de niños. Y yo pensaba en esto, ¿no? Qué cosa para el niño, qué vacío, porque no es nada. Y a veces se le pone mucho énfasis en estas sectas, más de todo a los padrinos, que a lo que es el niño que fue bautizado. Porque estas personas hacen mucho más énfasis en los padrinos, que tienen que hacer casi de pastor para que el hijo de esta persona que fue bautizado en la niñez sea guiado en los pasos de Dios. Pero el niño nunca se entera de lo que pasó, porque no tiene idea de lo que hicieron. Por eso en la palabra de Dios está bien claro y bien preciso que hay que bautizarse cuando uno realmente está consciente de lo que está haciendo. Y eso es lo que Dios nos mandó.
cómo y dónde realizar el bautismo que hizo Jesús en Mateo 3:16. Seguramente lo has leído. Mateo 3:16. Algo que hace referencia también en el bautismo, y es algo de lo que dijimos también al principio. Cuando uno quiere, como cantamos el himno, ¿no? A veces a una nueva vida andar y morir a la vieja y vivir una nueva vida con Cristo, ¿no? Y es algo de eso cuando nos sumergimos en el agua, decimos que las cosas viejas pasaron y queremos vivir una nueva vida con Dios, construyendo a nuestro lado nuestro caminar. Y por eso es que se necesita agua un poco abundante, ¿no? Para sumergirnos. Y ahí en Mateo 3, versículo, habla justamente, ¿no? En el bautismo de Jesús, cuando Juan le bautizó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí nos da la idea justamente esa, ¿no? Que fue sumergido, que no entró al agua en el río y lo mojaron de la cabecita nomás y nada más, sino que él fue sumergido al agua. Y después dice el versículo, subió luego del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué hizo Jesús después de su bautismo? Ahí podemos completar, seguramente ya sabéis qué poner. ¿Por qué bautizaba a Juan en Enón? Justamente esta palabra Enón en hebreo significa lugar de fuentes profundas, donde había mucha agua. Y ese es el lugar que seguramente escogió Juan para bautizar a un montón de personas. Juan 3:23. Bueno, seguramente ya lo habrás completado. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. En el bautismo, el eunuco que hicieron Felipe, ¿sí? ¿Qué primero hizo cuando Hechos 8:38? Fíjense. Lo primero que él hizo, y mandó para el carro, descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué hicieron primero? Descendieron, ¿sí? Y después en el otro 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y subieron del agua, ¿no? Sumergieron, descendieron y después subieron. Y también nos habla un poco de sumisión, ¿no? De ser sumisos ante Dios y de reconocer que necesitamos a Dios en nuestro caminar. En el bautismo, el eunuco, esto ya lo dijimos, después de la siguiente pregunta hay dos posibles contestaciones. Señala la que es correcta. Según Romanos, ¿qué se nos hace en el bautismo? Es muy fácil, ¿sí? Podemos poner ahí cuál es. ¿Qué significa el bautismo? Según Colosenses 2:12, busquemos Colosenses. Podemos leer desde el 9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, sepultados con él en el bautismo. Y la pregunta aquí era, suceden dos cosas en el bautismo bíblico. ¿Cuáles son? Somos sepultados, ¿sí?, en el bautismo de agua, y después resucitados, ¿sí? También hace quizás alusión a cuando Cristo estuvo, ¿no?, en la tumba, estuvo sepultado, pero después resucitó y salió victorioso. Hace alusión quizás a esto, ¿no?, en el sentido de que queremos dejar nuestra vida vieja, nuestro antiguo yo, y salir y vivir una vida nueva, pero con Cristo. El cuadrito que está señalizado dice, aparte del comprobado hecho de que la palabra bautizar literalmente significa sumergir, las citas examinadas arriba confirman que la forma bíblica del bautismo es por inmersión. En el bautismo bíblico el creyente es sepultado en el agua para luego ser resucitado de ella, ¿no? Esto un poco cerrando ese puntito. Después dice, ¿qué dijo Cristo al ladrón arrepentido? Esto nos da la pauta cuando otras sectas bautizan por salvación. Aquel que no es bautizado no es salvo. ¿Sabes qué? Muchas veces se pensó esto por mucho tiempo. En muchos lugares se piensa que el ser bautizado me garantiza ser salvo, porque voy a ir al cielo. ¿Y sabes qué? Muchos quizás la iglesia en nuestro país, la oficial, quizás piensa esto, ¿no? Y por eso hacen bautizar a los niños de pequeños, porque los padres parecen, yo le digo hasta a veces desesperados para bautizarlos, porque piensan que con eso se ganan el cielo, porque si no son bautizados se van a ir al infierno. Sabes que yo nací en un hogar que no era cristiano y a mí nunca me bautizaron. Y nunca sentí nada, digamos, en el sentido, yo veía a veces en un momento charlando con otros compañeros del colegio o eso, a veces como sentía, ¿y por qué a veces surgen esas preguntas, ¿no?, cuando somos niños? ¿Y por qué a mí no me bautizaron? Y la contestación de mi papá fue, bueno, cuando vos seas grande vos vas a decidir qué querés ser o a qué religión querés estar, ¿no? Entonces, por eso no nos bautizaron. Y bueno, eso pasó, digamos, pero hoy yo veo que muchas personas piensan esto, ¿no? Al no ser bautizado es como que sos un hereje. Entonces hay que bautizarlo de niño y por eso lo hacen. Pero ¿sabes qué? En este versículo, en Lucas 23, cuando está ahí en la crucifixión Cristo, nos da la pauta que no hace falta ser bautizado para ser salvo. Porque si no el ladrón, ¿a dónde estaría? Si él no tuvo tiempo, lo iban a bajar de la cruz, lo iban a bautizar y lo iban a volver a colgar. ¿Cómo iban a hacer para que sea salvo? Él lo que fue y lo que reconoció era que el que estaba al lado estaba pagando un precio que no merecía y reconoció que era el Hijo de Dios y que estaba muriendo por algo injusto, por el pecado de Él y por el todos nosotros. Y Él reconoció que era el Mesías, el Hijo de Dios, y fue suficiente para que Él tenga lugar en el cielo con Dios. Y eso es lo que hace falta, creer en Dios. Ahí pueden completar ese
los dos preguntitas, ¿sí? Cuando él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿y se bautizó el ladrón antes de morir? Por supuesto que no. La otra hojita dice, en 1 Corintios 1:17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Claro, y ahí abajo dice, si el bautismo fuera requisito para obtener la salvación, no se explica esta declaración de parte de uno que tanto anhela la salvación de todos los que le escuchan. Claro, Dios nos mandó a predicar la salvación, no el bautismo. Dios nos mandó a predicar que Cristo murió por todos nosotros y después sí por consecuencia de haber creído, de haber hecho las paces con Dios para obedecerle en el mandato que Dios nos mandó, fuimos bautizados. Pero Dios nos mandó a predicar la palabra de Dios. Si el bautismo fuera requisito para obtener la salvación, entonces dependería de la voluntad del hermano que nos bautizara. Y si te pones a pensar, es verdad. Si sería así, el hermano que bautiza, o el que tenga a cargo de decir, bueno, este sí, este no me parece, qué injusto sería, ¿no? Si el propósito del bautismo fuese el de salvar, no importaría mucho cuál fuera su forma, pues lo mismo podría Dios salvar con poca agua o con mucha. Dice, pero como el bautismo no es un sacramento que produzca la salvación, sino un símbolo que la reescribe, entonces es indispensable que la forma corresponda a la realidad que está simbolizando. Si cambia la forma, se pierde el simbolismo y ese llamado bautismo que resulta no tiene razón de ser. Y acá hay algo interesante en esto. ¿Hay algo que puede impedir el bautismo? Y acá habla acerca de lo que hablamos en muchas ocasiones cuando empezamos esta escuela bíblica, ¿no? De nuestro testimonio. Y ahí es donde se enfoca si podemos ser bautizados en determinado tiempo. Nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir. Y vamos a buscar Hechos 8, 36. Dice, como ya dijimos, el bautismo es una manifestación pública frente a toda la iglesia y frente a todo el mundo que está presente como testigo. Según Hechos 8, 36 y 37, que dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para bautizarse solo se necesita creer. Sin embargo, Pablo aclara que existen algunos impedimentos para compartir la plena comunión con los hermanos. ¿Cuáles son estos impedimentos? 1 Corintios capítulo 5, del 9 al 11. Dice, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque le es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno... Primera. Se me pasó la hoja. Primera Corintios 5, 9 al 11. Ahí sí. Os escribo esta carta por carta que no os juntéis con los fornicarios. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis. Duras palabras, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Hay algo que impide el bautismo y es algunas de estas cosas, seguramente. Nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida tiene que reflejar realmente que hemos cambiado, que queremos vivir diferente, que queremos comprometernos con Dios y que nadie nos pueda señalar. Ah, no, mirá, aquel viene a las reuniones martes, miércoles, jueves, viernes, pero sábado y domingo lo encuentro en una discoteca, en un boliche. O lo encuentro con tales y tales personas, ¿no? Eso es lo que también nos va a mostrar cómo está su vida. De acuerdo a veces a quién, con quién andamos, con quién nos juntamos. ¿Saben qué? A veces se ha usado mucho este ejemplo, pero a veces cuando pasamos mucho tiempo con personas que no son creyentes, que pasamos mucho más tiempo con esas personas, nos terminamos hasta a veces pareciendo y tenemos mismos pensamientos que ellas. Y ¿sabes qué? Eso es lo que Dios no quiere. Tenemos que juntarnos más con los hijos de Dios que con personas que no son sus hijos. No quiere decir, como dijo Pablo aquí, que te vais a aislar, ¿no? Que vas a crear un monasterio, que te vas a aislar de todo. No es ese el sentido. Pero ¿sabes qué? Siempre pasa, por ejemplo, que cuando vos compartís mucho tiempo con personas que no son de Dios, que no son cristianas, a veces esas personas te tientan más a sacarte a vos del lugar de donde estás, que vos a ellas traerlas a los pies del Señor. Es mucho más difícil traerlos a los pies del Señor que ellos te saquen a vos. Y eso es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y eso es lo que impide poder ser bautizado, nuestro testimonio. Y todos nosotros tenemos que todos los días hacer un escáner de nuestra vida. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué piensan las personas de mí? ¿Sabes que hay personas que dicen, bueno, a mí no me importa lo que piensan de mí? Pero ¿sabes qué? Te tiene que importar qué piensan de vos. No importaría si son calumnias, si son mentiras, pero sí te tiene que importar lo que dicen de vos. Si no te aprovechás de cierta persona, si no te aprovechás de ciertas circunstancias, si cuando haces algo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿De qué forma actuás? ¿Sí? ¿Qué cosas haces? Todo eso nos tiene que importar, porque ahí está nuestro testimonio. ¿Sí? Nos tiene que importar. Y esas son las cosas que también pueden impedir nuestro bautismo. Pablo recuerda a todos los hermanos que para disfrutar de la plena comunión con todos los creyentes, primero debemos, 1 Corintios 5:7, ahí nomás, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En la antigüedad los judíos, cuando hacían la fiesta de Pascua, tenían que sacar toda levadura de sus casas. No podía haber ni un gramo. Tomemos esta levadura como el pecado. ¿Qué hace el pecado en nuestras vidas? Cuando lo dejamos estar, ese pecado va carcomiendo nuestra vida. Como dice David en sus salmos, ¿no? Carcoma en los huesos, se va pudriendo. Eso produce el pecado. Quizás empezó con una mentira, pero sabes que esa mentira, para seguir sosteniéndola, tenés que seguir mintiendo.
Y así se hace una bola de nieve, cada vez más grande. Con la levadura pasaba igual. La levadura lo que hace es hinchaba, se hace cada vez más grande, se fermenta. Así pasa con el pecado en nuestra vida a veces, casi siempre, ¿no? Cuando no confesamos a Dios nuestros pecados, ese pecado, si lo dejamos sin confesar y apartarnos de él, ese pecado va creciendo y va haciendo estragos en nuestra vida. 5.7 entonces sería que limpiemos nuestra vida, que ordenemos nuestra vida. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Qué bueno es tener una vida limpia y ordenada delante de Dios. Y quizás a veces Gálatas 6.1. Mis hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿esto qué quiere decir? A veces cuando vemos a algún hermano que está pasando por alguna dificultad, ¿no? Alguna prueba, cuando el versículo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Esto espirituales sería maduro, ¿sí? Sería la traducción. Aquel hermano que está en Dios, que es un poco más maduro en Dios. Restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos en cuenta esto, ¿no? Cuando a veces queremos alentar a otro, queremos exhortarlo en el buen sentido de la palabra, queremos animarle, considerémonos a nosotros primeros, porque también somos propensos a caer y a poder restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y esto nos va a ayudar a muchos, a alentarnos unos a otros, como bien dice la palabra de Dios, orando los unos por los otros. Y realmente que podamos crecer todos juntos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y quizás no había mucho, y estaba bastante claro, digamos, para hacerlo, pero una frase que me noté que podemos tener en cuenta. Dice: una de las razones por la cual la iglesia de hoy tiene tan poca influencia en el mundo es porque tiene muy poca influencia en la iglesia. Una de las razones por la cual la iglesia de hoy tiene tan poca influencia en el mundo es porque tiene muy poca influencia en la iglesia. ¿Cómo estamos influyendo cada uno de nosotros con nuestro hermano? Para que la gente crea en Dios, primero tiene que nosotros ser de buena influencia para los demás. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por la sencillez de tu palabra, Señor, pero tenemos una gran responsabilidad. Padre, ayúdanos a que realmente podamos ser buenos testigos de ti y poder cumplir la comisión que tú nos mandas: id y haced discípulos. Padre, ayúdanos a que podamos siempre estar de buen testimonio en todo lugar donde estemos, que podamos ser cristianos veraces, que podamos ser hijos tuyos, fieles y obedientes, y que nadie pueda decir nada de nosotros. Oh Padre, gracias te damos y bendice a cada hermano en esta noche y a los que no están aquí también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.